Vamos a continuar en Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. La actitud que toma David en este caso y los ancianos es lo que uno esperaría que hicieran. Se postran sobre sus rodillas, sobre sus rostros, en señal de oración y pidiendo misericordia, y cubiertos de cilicio en señal de arrepentimiento y dolor. Aunque la actitud que ellos toman es correcta, el tiempo en que lo hacen no lo es, porque si nos fijamos, la peste empezó desde el primer día, en la mañana en que David tomó la decisión. Y hasta este tercer día, cuando la espada del ángel de Jehová está extendida contra Jerusalén, es que ellos se postran sobre sus rostros y se cubren de cilicio. Pasó uno, dos y hasta el tercer día ellos hicieron esto. Posiblemente en el primer día David pudo haber recibido informes de el número de muertos que estaba habiendo en el país. No sé, tal vez 20,000, 30,000 personas. El segundo día algo semejante, 20,000, 30,000 personas. Pero a pesar de que él sabía que iba a pasar y que seguramente estaba teniendo informes de lo que estaba pasando, no fue hasta el tercer día que vio la espada extendida del ángel cuando él reaccionó y se postró sobre su rostro. Esto lo debería de haber hecho desde el primer día, pero no lo hizo. La pregunta es ¿por qué? Para entender esto vamos a ver un ejemplo. Hay un doctor español que vive en Italia, en la zona donde fue de mayor contagio, de mayor mortandad en Italia. Él tiene en YouTube una página que se llama Diario de un Mir. Cuando apenas empezaban los contagios ahí en su provincia, en su ciudad, él ya empezó a atender pacientes con coronavirus, a varios. Y él decía, entre otras cosas, como ven ahí en la lámina, en la parte superior izquierda, la mayoría de la sintomatología son personas que tienen catarros. Él comparó en este video al coronavirus, al COVID-19, con una gripecita. Eso era lo que él pensaba, eso era lo que él estaba viendo en ese momento, a pesar de que ya había pasado pues algunos semanas, meses de lo que se había oído que aconteció en China. Pero después de este video, no salió más. Pasaron unas semanas sin que él saliera otra vez. Cuando por fin volvió a salir, él subió un video donde dice su título: Os pido mis sinceras disculpas, me equivoqué. Él se había autocensurado porque decía que sentía que no podía dar nada más por las opiniones anteriores que había expresado. Además de las opiniones que había expresado de que el COVID era un catarrito, que era una gripita, en un video intermedio entre estos dos, él había salido en la ciudad a pasear, a andar por varios lugares sin tener ninguna protección. Ese video de plano lo sacó de su canal. Pero en este video, cuando ya se da cuenta que se equivocó, él pide disculpas por lo que había dicho, porque en este momento él ya se había dado cuenta de la situación. Muchos muertos había en su hospital, muchas personas estaban buscando ayuda y el hospital estaba saturado. Se dio cuenta que el COVID-19 no era una gripecita. Semanas después, él sacó otro video. El video dice: si seguimos así vamos a tener una segunda oleada. Y ahí como su título dice, con miedo y muy enfadado. ¿Por qué tenía miedo? Porque durante esas semanas él había estado trabajando y trabajando y luchando para tratar de ayudar a las personas. Y muchas personas, a pesar de lo que él y sus colegas pudieran hacer, morían. Por eso él tenía miedo. ¿Por qué? Porque cuando él en esos días salía del hospital y se iba a su casa, y de su casa se iba al hospital, menos un día en que tuvo que ir a comprar alimentos. Y cuando él fue a comprar alimentos, vio que la gente en su ciudad no se estaba cuidando,
vio que la gente andaba muy despreocupada y eso le dio mucho miedo. ¿Por qué? Porque si así estaba la gente sin cuidado, pues él sabía que lo que iba a venir después iba a ser peor, mucha gente enferma y muriendo. Y también eso le enfadaba mucho. ¿Por qué si ellos estaban luchando y haciendo lo mejor posible, la gente no se cuidaba? Ya unas semanas después, él envía un mensaje al presidente de México, va dirigido al presidente y al país de México. ¿Por qué? Porque él llegó a ver lo que el presidente Obrador decía acerca del coronavirus, justamente lo que él decía algunas semanas o meses antes, que era una gripecita, que se podía proteger con unos amuletos. Y eso le causó preocupación y por eso envió un mensaje de un médico de urgencias en Italia hacia México. Entonces, vemos aquí en el caso del doctor un cambio muy radical de decir que es una gripecita, darse cuenta de la realidad y ver que es una situación bastante grave. Algo semejante le ocurrió a David. Él sabía que la pandemia venía, bueno, que la epidemia, que la peste venía sobre su país. Pero David no se postró, no se cubrió de cilicio, no pidió perdón desde el primer día, sino que se esperó hasta que lo vio ya con sus propios ojos y entonces fue que realmente pudo reaccionar. Esta situación le ha ocurrido a muchas personas, no solamente doctores, le ha ocurrido a políticos también, le ha ocurrido a gente de la calle, le ha ocurrido a pastores, que en muchas ocasiones se ha minimizado lo que está ocurriendo, pensando que un 1% o 2% de mortalidad es muy bajo, sin darse cuenta que realmente es algo muy grave, porque no solamente es ese 1 o 2% de mortalidad que va a haber al final, sino es el 15, el 20% de personas que van a estar enfermas muy gravemente. Y en Habacuc 1:5 dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y aunque esto sea contado de día y de noche en televisión, en noticieros, mucha gente sigue sin creerlo. El otro día hablaba con un taxista y me decía que él no lo creía, y hasta que él no lo viera no iba a creer. Desgraciadamente, cuando lo llegue a ver, pues va a implicar que o él se enferme o algún familiar se enferme. Debemos de ser precavidos, debemos de darnos cuenta de la realidad y no esperar a que escarmentemos en nuestra propia experiencia, escarmentemos en cabeza ajena. La parte donde en Primera de Crónicas 21, versículo 16, donde nos dice que y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová, me recuerda otro pasaje bíblico, el cual, aunque es de un tema muy diferente, también tiene muchas similitudes al que estamos viendo. Este pasaje bíblico está en Lucas capítulo 16, versículo 23, donde dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Aquí de qué se nos está hablando? Bueno, esta es una historia que Jesús contó acerca de un rico que va al infierno y un pobre, Lázaro, mendigo, que va al seno de Abraham a ser consolado. El rico va al Hades, al tormento en el fuego, y cuando está en ese tormento, alza sus ojos, como dice aquí, estando en tormentos, y ve de lejos a Abraham. ¿Cuál es el parecido con la cuestión de la pandemia? En la cuestión de la pandemia, muchas personas no creen en ella, o muchas personas piensan que no tiene importancia. En la Biblia, Jesús nos habla acerca de las pestes en 1 o 2 versículos de los evangelios. No dedica más tiempo a ello. Y alguien podría decir, bueno, pues no dedica más tiempo a ello porque no tiene importancia. Sin embargo, sabemos que tiene importancia. Pero en cuanto a la cuestión del infierno, Jesús no habla en 1 o 2 versículos. Jesús habla en más de 20 versículos en los evangelios acerca de la cuestión del infierno, acerca de la cuestión del lago de fuego, acerca de las tinieblas de afuera, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Jesús le da mucha más importancia a este tema del tormento
que a la cuestión de una peste o una pandemia. ¿Por qué? Porque realmente, pues una peste, una pandemia, los resultados pueden ser algunos cuantos. O uno no se enferma, o uno se enferma y se recupera, o uno se enferma y muere. En cualquiera de esas circunstancias, si uno está en Dios, aunque uno muera, va con Dios y uno sale de esa pandemia. Pero de la cuestión del tormento, del lago de fuego, del lugar de tinieblas, del lugar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere, de ese lugar no se va a salir nunca. Por eso Jesús le da tanta importancia. Y aunque muchas personas, al igual que la pandemia, no creen que exista el infierno existe. Y aunque muchas personas lo minimizan porque todas las personas piensan que van a ir al cielo y no al infierno, aunque crean en el infierno, no le dan la importancia que este lugar puede llegar a tener en una vida o, voy a decir, muerte futura. Nosotros debemos descarmentar con esta pandemia. La pandemia existe y el infierno existe. Y Jesús le dedica mucho más atención a esto que a las pestes. Ahora bien, aunque muchas personas, muchos hermanos acertadamente ven detrás de esta pandemia al diablo, yo también, mi apreciación es la misma. Sin embargo, varios hermanos piensan que realmente lo que está haciendo el diablo es plantar un engaño para hacer ver una enfermedad más mortal de lo que realmente es. Es lo que piensan algunos hermanos. Yo desde mi punto de vista pienso que realmente el diablo está matando gente y que lo que realmente está tratando de hacer es engañar a las personas para hacerles pensar que la pandemia no es tan mortal. En Juan capítulo número 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es cuando Jesús está dirigiendo a los fariseos, diciéndoles que ellos querían matarlo, que los fariseos querían matar a Jesús. Y continúa diciendo el Señor: él ha sido homicida, el diablo ha sido homicida desde el principio. Una de las características principales del diablo es esta: ser un homicida. Y cuando el diablo pueda y tenga la posibilidad de matar a alguien, ese va a ser su principal objetivo. La muerte espiritual, pero también la muerte física. Pero el diablo no solamente va a tratar de matar a las personas, va a tratar de matarlas sin que las personas se percaten de que algo está ocurriendo. Y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así como este doctor que veíamos, este doctor español que radica en Italia, en algún momento se dio cuenta de la realidad del número tan grande de personas que estaban muriendo, se le abrieron los ojos y ya no estuvo en esa mentira de que el COVID era una gripecita. Yo creo que el diablo está tratando de hacer esto. El diablo está matando gente y está tratando de convencer, por otro lado, de que esto no tiene importancia. ¿Para qué? Bueno, Martín Lutero escribió acerca de la cuestión de la pandemia lo siguiente, o de la cuestión de la epidemia de la peste negra que él vivió en 1527, lo siguiente: si uno no hace uso de la inteligencia o la medicina cuando podría hacerlo, sin perjudicar a su prójimo, esa persona lesiona su cuerpo y debe tener cuidado de no suicidarse ante los ojos de Dios. ¿Qué está hablando aquí? En su época había personas que no estaban siendo inteligentes y que no estaban usando la medicina. Personas que tal vez tenían su fe puesta en Dios, bien hecho, pero que eran imprudentes y que no se cuidaban. Ante eso estaban descuidando su cuerpo y él decía que ante los ojos de Dios eso, descuidar su cuerpo, enfermarse y después morir,
realmente podría tomarse como un suicidio. Dice, en realidad eso sería un suicidio. Es aún más vergonzoso que una persona no preste atención a su propio cuerpo y no lo proteja contra la plaga lo mejor que pueda, y luego infecte y envenene a otros que podrían haber permanecido vivos si se hubiera ocupado de su cuerpo como debería haberlo hecho. Por lo tanto, es responsable ante Dios por la muerte de su prójimo y es un asesino muchas veces. Aquella persona que no se cuida y fallece por su falta de prudencia, sería visto como un suicida. Pero aquella persona que no se cuida y infecta a otros, podría verse como un asesino. Y yo creo que eso es lo que el diablo quiere. Quiere en cierta forma, bueno, él es homicida, él está haciendo muchas cosas, pero él quiere que aún aquellas personas que buscan a Dios actúen como homicidas, que actúen como asesinos, porque no están usando la inteligencia que Dios les ha dado y descuidan su propio cuerpo o descuidan a los demás y entonces infectan, tal vez sin querer, a otros que pueden llegar a morir. Y entonces lo que considera este Lutero es de que esas personas se convierten en asesinos muchas veces. ¿Qué mejor querría Satanás que no solamente matar gente, sino que otros le ayuden a matar? Y debemos de tener mucho cuidado porque yo creo que ese es el engaño que está realmente trayendo el diablo. El diablo tiene otros intereses además de matar y además de hacer que uno le ayude en esta situación para matar a otras personas. Yo creo que hay otras intenciones que tiene el diablo, no hay duda. Y eso lo estaremos viendo la siguiente semana. Pero debemos de ser inteligentes y debemos de no debemos de tentar a Dios. Por otro lado, el ser precavido, el tomar medidas de precaución, no significa que uno deba de tener miedo. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O como dice en Mateo 25, versículo 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Y Lutero resume esos dos versículos en lo siguiente. Primero, podemos estar seguros de que el castigo de Dios ha caído sobre nosotros. Esto es un castigo de Dios. Lo que estamos viviendo de la pandemia, sin duda es un castigo que ha venido sobre el ser humano. Ahora, no solo para castigarnos por nuestros pecados, sino también para probar nuestra fe y amor. Y eso es muy importante. No todas las personas que han enfermado y no todas las personas que han muerto quiere decir que ellos hayan estado en desobediencia a Dios, sino que su fe y su amor está siendo o ha sido probado. Dice Lutero, sino también para probar nuestra fe y amor. Nuestra fe en que podemos ver y experimentar cómo debemos actuar hacia Dios. ¿Y cómo debemos actuar hacia Dios en esta pandemia? Con fe, con valor. Si alguien nos necesita, aunque esté enfermo de COVID, acudir con él. No dejarlo solo. Si alguien nos necesita porque no tiene sustento, en la medida de lo posible y en lo que Dios nos haya bendecido, poder compartir con el que no tiene. Y sigue diciendo Lutero, le repito, nuestra fe en que podamos ver y experimentar cómo debemos actuar hacia Dios. Nuestro amor para que podamos reconocer cómo debemos actuar hacia nuestro prójimo. Entonces, no se trata de tener miedo. Si Dios nos quiere llevar, nos va a llevar. Y si Dios nos quiere proteger, no importa lo que podamos atravesar, Él nos va a proteger. Sin embargo, no debemos de tentar a Dios. Debemos de ser valientes, debemos de mostrar nuestra fe a Dios haciendo lo que Él nos manda, incluso poniendo nuestras vidas por nuestros hermanos y ayudando a nuestro prójimo, mostrándole nuestro amor al que lo necesita. Continuando con 1 de Crónicas capítulo 21 versículo 17 dice: y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé.
y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, sea ahora tu mano contra mí, y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Esta otra vez es la actitud correcta que David tuvo que haber tomado desde el primer día, pero que no lo tomó hasta este tercero, pero finalmente se arrepintió de lo que había hecho, y no solamente se arrepintió, sino quiso resarcir el daño. Él le pide a Dios que sea su mano contra él y su familia, y no contra el pueblo que no había pecado. Pero realmente el pueblo no había pecado. Bueno, como lo hemos visto, el castigo de Dios venía sobre el pueblo. Pero no solamente el castigo, como decía Lutero, podía venir también una prueba de fe de ver cómo actuamos con Dios y cómo actuamos con nuestro prójimo. No todas las personas, reitero, que han muerto y que han enfermado, necesariamente han recibido un castigo de Dios, sino tal vez han dado su vida y han entregado su vida hasta la muerte y han sido fieles a Dios. Pero sin duda hay muchas personas que están en rebelión a Dios y que han enfermado y que han muerto. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos decir acerca de la culpabilidad o no de las personas del tiempo de David? En Éxodo capítulo número 30, versículos 11 al 16 dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. El Señor había dado instrucciones muy precisas de cuando se hiciera un censo, y en parte de esas instrucciones es que cada uno debería de dar un rescate por sí mismo cuando fuera censado. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo según el ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Y estas 20 jeras, este medio ciclo que debería de pagarse, más o menos equivale a de 2.2 a $9 de nuestra época, dependiendo del peso del ciclo de plata. Medio ciclo sería de 20 a 90 pesos mexicanos. Cada persona que fuera censada tenía que dar una contribución de 20 a 90 pesos, no sabemos exactamente la cantidad, lo cual no es una cantidad realmente muy grande. Ahora, dice también el Señor, todos los que hayan cumplido 20 años deben de dar esa ofrenda sagrada al Señor. Cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles su vida. Y aquí quiero ser muy claro, no estoy pidiendo dinero, no hablaría de dinero si no estuviera aquí expuesto en la escritura, y tampoco se le puede pagar a Dios para que a uno lo proteja. Lo que dice en este caso este versículo es que había una responsabilidad no solamente del que hacía el censo, sino también del que era censado, del que era contado. Su responsabilidad era contribuir con lo que Dios le había bendecido para mantenimiento del tabernáculo donde se encontraba el arca de Dios, las tablas de la ley, el maná, para contribuir a su mantenimiento. Pero ellos no lo hicieron. Realmente el pueblo estaba muy desapegado de Dios. Muy posiblemente en general no lo buscaban, no contribuían con nada, no leían su palabra, no se preocupaban por Dios, seguramente no guardaban sus mandamientos y menos iban a guardar este. Entonces era muy explícito lo que tenían o no tenían que hacer el pueblo de Israel. David no tuvo que censar al pueblo sin que Dios se lo indicara, pero si se lo hubiera indicado,
Aún así, el pueblo tenía que hacer algo más que solamente ser censado, tenían que contribuir, pero no lo hicieron. Entonces, el pueblo tenía también responsabilidad por lo que estaba aconteciendo, aunque David estaba echándose la responsabilidad completa él mismo, también el pueblo tenía responsabilidad. Y viene la pregunta otra vez, de todo lo que está aconteciendo en el mundo, no solamente de la pandemia, sino de todas las situaciones de violencia que ocurren en cada país, ¿tendremos o no tendremos responsabilidad cada uno de nosotros? Si bien a nosotros no se nos va a pedir responsabilidad por contribuir en un censo, Dios sí nos va a tomar responsabilidad por los principales mandamientos que Él ha dado al hombre, no solamente al pueblo de Israel, sino a la humanidad entera. Estos 10 mandamientos se encuentran plasmados en Éxodo capítulo número 20 y en Deuteronomio capítulo número 5. Y en Deuteronomio 5, los 10 mandamientos empiezan en el versículo 6, donde dice: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo, no tengas otros dioses además de mí. Aunque este es un mandamiento que el Señor da, y aunque muchos que creen en Dios tal vez no tengan ídolos o tengan otros dioses físicos, sin embargo, en nuestros días muchas personas tienen dioses. Tal vez su Dios es el dinero, tal vez su Dios es el placer, tal vez su Dios es sus logros o sus proyectos de vida. De tal forma que realmente se olvidan del Dios de Israel, se olvidan del Dios que está en lo alto. Y llegamos a tener otros dioses. ¿Cuál es tu Dios? Y si Dios te juzgara por este mandamiento, ¿serías culpable o serías inocente? El segundo mandamiento dice: no hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Y sabemos que hay muchas personas que se inclinan delante de ídolos o los adoran, pero ¿qué sería un ídolo? Un ídolo puede ser todo aquello que tenga cierta forma, un cuadro, un retrato, una estatua. Hay personas que hacen esto en nuestros días, muchas personas, y que se inclinan delante de ellos y los adoran. Pero alguien podría decir: bueno, no, yo no adoro ídolos, yo solamente adoro a Dios y venero a los santos o venero a ciertas personas. Pero, ¿qué es adoración? La palabra adoración está compuesta de dos términos. Uno es ad, que significa hacia, y adorar, orar, que significa justamente oración. Hacia donde diriges tu oración. El Señor dice que no debemos ni inclinarnos a ellos, ni los debemos adorar. No debemos de dirigir nuestra oración hacia alguien que no sea Él. ¿Hacia dónde diriges tu oración? ¿La diriges hacia el Padre? ¿La diriges hacia el Hijo? ¿Aún la diriges inspirado por el Espíritu Santo hacia ellos? ¿El Espíritu Santo te dice la forma en que debes de orar hacia el Padre y hacia el Hijo? Correcto. Pero si tú diriges tu oración hacia cualquier otra criatura o hacia cualquier otra imagen o estatua, tú le estás adorando, de acuerdo al término, a la gramática del término adorar. Dirigir la oración hacia dónde diriges tu oración. Dirígela hacia el Padre, dirígela hacia el Hijo y nada más. Y que el Espíritu te diga cómo debes orar. Dirige tu oración a Dios, pero no la dirijas hacia las criaturas, no la dirijas hacia una estatua, no la dirijas hacia una imagen. Si Dios te juzgara por este segundo mandamiento, ¿serías culpable o serías inocente? Culpable si lo has quebrantado, inocente si no lo has hecho. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. No tendrá por inocente a quien se atreva a usar su nombre en falso. No usar el nombre de Dios en falso, no jurar en su nombre en falso.
lo puedes haber hecho. En Estados Unidos se usa mucho el nombre de Dios en una grosería. No sé por qué, pero se usa. Y la mayor parte de las personas de Estados Unidos han usado el nombre de Dios en falso. Tal vez en México no pase así, pero hemos usado el nombre de Dios en falso, somos culpables, somos inocentes. Observa el día sábado y conságralo. Dice, trabajarás 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Independientemente si lo haces en sábado o lo haces en domingo, realmente aprovechas ese séptimo día para honrar a Dios. Si no lo haces, estás deshonrando a Dios. ¿Eres culpable o eres inocente? ¿Cada cuándo honras a Dios? Dios dice que debería de ser cada séptimo día, pero ¿realmente lo honras? ¿Dedicas parte de ese sábado o de ese domingo no solamente a descansar, sino a buscar a Dios? ¿O no lo haces? Si no lo haces, lo estás deshonrando. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y yo creo que en este hemos fallado todos, sobre todo cuando hemos sido jóvenes. En muchas ocasiones hemos sido rebeldes y no hemos honrado a nuestro padre y a nuestra madre. Hemos faltado a este mandamiento. ¿Eres culpable o eres inocente? No mates. La mayoría dirá, bueno, este por lo menos sí lo he cumplido. Pero el Señor decía que cualquiera que le diga fatuo o que use un lenguaje ofensivo contra su prójimo puede ser culpable de juicio. Se le puede catalogar justamente como un homicida por las cosas que nosotros decimos. ¿Tú has hablado en forma altisonante a alguna persona? ¿Te has extralimitado? Pues puede ser culpable de juicio por haberlo matado. Tal vez no físicamente, pero sí en forma espiritual, en la forma en que tú le hablas. ¿Eres culpable o eres inocente? No cometerás adulterio. Alguien podría decir, muchos tal vez dirán, no he cometido adulterio, otros dirán, sí lo he hecho. Pero Jesús decía también acerca de esto que cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ha cometido adulterio con ella. Igualmente las mujeres que vean a un hombre, lo codician, lo desean, cometen adulterio con él. ¿Eres culpable de adulterio? ¿Cómo te llamaría Dios si tú ves a una mujer y la deseas en ese sentido? Serías un adúltero. No robes. Creo que la mayoría podríamos decir que hemos robado aunque sea una cosa pequeña, y en México a lo mejor no solamente pequeñas, sino hasta grandes. Y bueno, no robes, y el que roba se convierte en un ladrón. ¿Eres culpable o eres inocente? No des falso testimonio, no mientas. Levante la mano el que no ha mentido. Y si has mentido, eso te convierte en un mentiroso. Y el 10º mandamiento es: no codiciarás la esposa, la casa, la tierra, el esclavo, el buey y el burro, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. No codiciar. ¿Has codiciado? Si Dios te juzga por estos 10 mandamientos, ¿eres culpable o eres inocente? Yo creo que la mayoría diríamos, soy culpable. Pero si te pregunta entonces Dios, ¿y a dónde tienes que ir? O si yo te pregunto, ¿dónde irías cuando estés delante de Dios siendo culpable? Muchas personas a esto, cuando les preguntan esto, responden, iría al cielo, aunque sea culpable de haber quebrantado 4, 5 o los 10 mandamientos. Pero ¿por qué irías al cielo? Y la gran parte de las personas dice, porque tengo buenas obras, soy buena persona. Pero piensa esto, si una persona roba, a pesar de que pueda ser una, voy a decirlo así, entre comillas, buena persona, y lo llevan ante el juez lo va a juzgar por haber robado. No importa si esa persona ha dado caridad a otras, no importa si esa persona ha ayudado a una viejecita a pasar la calle, no importa si esa persona es una buena persona, entre comillas, se le va a juzgar por el delito que ha cometido. Entonces, si Dios te juzga por el delito que has cometido, no importando tus buenas obras que hayas hecho, porque esas no compensan el delito, vas a ser culpable o inocente. Y si el juez te declarase inocente cuando tú has cometido un delito, pues ese juez sería un juez injusto. Pero Dios es un juez justo, no va a dar por inocente al culpable. Si tú robaste, vas a dar cuenta de haber robado.
Si tú mataste, vas a dar cuenta de haber matado. Si tú adulteraste, vas a dar cuenta de haber adulterado. No importa qué tantas buenas obras hayas hecho, tú vas a dar cuenta de ello. Y si eres culpable, ¿cuál es el castigo? Pues ya lo vimos hace un momento. El castigo para el que ha pecado es el infierno. Entonces, si un hombre no puede con sus buenas obras alcanzar el cielo, ¿qué es lo que debería de hacer? Esta respuesta la encontramos en Hechos capítulo 2, en el versículo 36 dice lo siguiente: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. A Jesús lo crucificaron. Jesús murió por nosotros. Si nosotros pudiéramos llegar al cielo por nuestras buenas obras, ¿qué sentido hubiera tenido la muerte de nuestro Señor y del Mesías? ¿Qué sentido hubiera tenido la crucifixión de Jesús? Sin embargo, como nosotros no podemos lograr por nosotros mismos llegar al cielo, por nuestras buenas obras, no podemos alcanzar la salvación, Jesús tuvo que venir a morir por nosotros y morir en una cruz para recibir el castigo de Dios sobre sí. Y el versículo 37 dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Si tú te estás preguntando qué debes de hacer, si tú te das cuenta que has quebrantado 1, 2, los 10 mandamientos, si tú te das cuenta que tu vida no está conforme a la voluntad de Dios, ¿qué debes de hacer? La respuesta de Pedro es la siguiente: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados es cambiar de mente, cambiar de camino, cambiar nuestras ideas de lo que nosotros pensamos que es lo correcto a tener la mente de Dios, tener las ideas de Dios y cambiar nuestro camino. Si hemos ido por un camino que nos ha llevado a destruirnos, a destruir nuestra vida, a destruir nuestra familia, si hemos caminado por un camino que nos ha llevado por el pecado, nosotros debemos de dejar ese camino. Eso es arrepentimiento. Cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Debemos de volvernos a Dios, regresar a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Para ser bautizados debemos de confesar que Jesús es el Señor y que lo necesitamos. Debemos de volvernos a Dios sabiendo que realmente nosotros necesitamos de Dios. Bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Dios te está llamando. Dios está haciendo un llamado para que tú te arrepientas, vuelvas a Dios y recibas a Jesús y se bautice cada uno en su nombre. Este es el camino. No bastarán nuestras buenas obras, no bastará todo lo que hagamos en esta vida. Si no tenemos a Jesús, nuestro destino está marcado. Pero si lo tenemos, Él ha dado su vida por nosotros para que nosotros alcancemos salvación. Ahora, si tú ya eres cristiano, si tú ya has entregado tu vida a Jesús, también el Señor tiene un mensaje con todo lo que estamos viviendo. En Apocalipsis capítulo 3, donde veíamos el mensaje a la iglesia de la Odisea, en el versículo 19 dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. También los cristianos necesitamos arrepentirnos. El juicio de Dios comienza por su casa. Hay una iglesia indiferente, la iglesia de la Odisea, que ni es fría ni es caliente, sino es tibia. Una iglesia que realmente no le importa buscar el camino del Señor. Y esta iglesia representa lo que la mayor parte del pueblo cristiano en nuestra actualidad es: una iglesia indiferente, un pueblo que no busca realmente a Dios. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por tanto sé diligente y arrepiéntete
de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Normalmente esto se ha entendido como que Jesús está a la puerta de la iglesia y está llamando, pero llama la atención lo que viene enseguida. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Jesús quiere ser nuestro amigo, quiere volver a tener una relación con nosotros. No quiere tener una relación con un cristiano tibio ni con un cristiano frío. Quiere que nosotros nos arrepintamos y volvamos a ser cristianos que estemos encendidos. Y Él quiere entrar en nuestras casas y quiere cenar junto con nosotros. Llama mucho la atención este versículo justamente en este tiempo en que estamos encerrados, en que muchas personas están en sus casas. Tal vez no todas, pero muchas personas están todavía guardando la cuarentena. Él está a la puerta y está llamando. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Y a ese cristiano indiferente, a ese cristiano que es tibio, Jesús lo ve como un cristiano que puede ser vencedor, que puede salir de esa indiferencia, que puede salir de esa tibieza y que puede ser un cristiano que venza las circunstancias. En estas circunstancias difíciles, nosotros podemos ser vencedores y podemos vencer como Él venció. Dice finalmente el versículo 22, todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Realmente estamos entendiendo el mensaje que Él nos está enviando a través de esta pandemia? ¿O no lo estamos entendiendo? Estamos entendiendo que realmente es muy posible que nosotros nos hayamos alejado del Señor y que necesitemos arrepentirnos de ese alejamiento, de esa indiferencia, de esa tibieza, o no lo estamos entendiendo. Finalmente, hermanos, mientras esperamos, mientras estamos sin hacer todas las actividades que antes hacíamos, en 1 de Timoteo capítulo 4 encontramos una enseñanza y una guía de lo que debemos de hacer en este tiempo. Versículo 11. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. En este tiempo, hermanos, debemos de dedicarnos a leer la Escritura. Debemos de dedicarnos a enseñar a las personas que tenemos cerca acerca de lo que dice la palabra de Dios. Debemos de cuidar nuestra vida, debemos de ser ejemplo, debemos de aprovechar el tiempo, debemos de avanzar, como dice esta escritura, para que todos vean cuánto hemos progresado, que no sean meses perdidos, sino que sean meses que cuando por fin podamos regresar a la iglesia, que podamos regresar a congregarnos juntos, podamos haber crecido en medio de estas circunstancias difíciles. No perdamos el tiempo, aprovechemos el tiempo, dejemos que Dios nos use para que seamos instrumentos en sus manos y podamos cumplir el mandamiento y los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te pedimos, Señor, que tú nos des discernimiento, que podamos, Señor, ver las acechanzas del diablo, que no participemos, Señor, inconscientemente en la obra que Él está haciendo.
Sabemos, Señor, que tiene el diablo un plan, que tiene propósitos oscuros, pero también, Señor, sabemos que tú también tienes planes y que tú también tienes propósitos para cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que tú eres el que has vencido y has vencido al diablo y has vencido al mundo. Permite, Señor, que nosotros podamos salir de esa indiferencia, que podamos, Señor, salir de esa tibieza y que podamos, Señor, ser junto contigo vencedores. Permite, Señor, que en este tiempo podamos crecer, que podamos, Señor, madurar, que podamos, Señor, aprender y que podamos estar en comunión contigo, tomando siempre tu mano para caminar con paso firme. Te pedimos, Dios, que tú bendigas a todos aquellos que han enfermado. Te pedimos, Señor, que tú guardes de enfermedad a todos tus siervos. Pero si es tu voluntad, Señor, que alguno enferme, tú, Señor, da la salvación. Tú, Señor, da la sanidad. Pero si aún tú permites, Señor, que alguno muera, te pedimos, Señor, que aún en esas circunstancias guardemos la fe, porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Pero también, Señor, te pedimos que nos des prudencia a cada uno de nosotros, que sepamos, Señor, que tú no quieres que cometamos suicidio, que tú no quieres que matemos, Señor, sin intención a otra persona al contaminarla o al infectarla. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría e inteligencia. Ayúdanos, Señor, a afrontar las situaciones que vienen más adelante. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia para saber esperar y saber que todas las cosas tú las tienes bajo tu control y que llegará su tiempo en que esto pasará y tendremos seguramente nuevos retos y nuevas circunstancias que deberemos de enfrentar. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia y porque tú nos permites, Señor, estar en una piedra, en una roca que es firme y que es tu palabra y que es nuestro Señor. Gracias, Señor, te damos y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos y cuídense mucho.